Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en el Diván y la Luna esta noche transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy es jueves, es 16 de julio y estoy súper emocionada porque tengo una invitada muy especial para mí. Me da muchísimo gusto compartirte que esta noche está con nosotros la maestra Marcela Biagini, quien nos acompaña para platicar de un tema sumamente interesante que son los trastornos de personalidad y algo fundamental para entender este tema, la psicoterapia específica para estos. Así que espero que lo disfrutes tanto como yo y me puedas hacer favor también de transmitir esta información con quien creas que pueda ser de valor para ellos. Y bueno, bienvenida. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, al contrario, es un gusto para mí poder estar con la gente que se interese en escucharnos, en vernos, de un tema que para mí es fundamental actualmente en salud mental. Entonces, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Gracias, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, quiero platicarte que la maestra Marcela Biagini es psicóloga clínica con especialidad en psicoterapia. La realidad es que su currículum, su semblanza curricular es de verdad impresionante. Se ha formado en la psicología clínica, por supuesto, tiene especialidad en psicología clínica y psicoterapia de grupo por la UNAM, tiene una maestría en psicología clínica con mención honorífica, es certificada en la psicoterapia focalizada en la transferencia. En realidad, pues bueno, su semblanza curricular es tan grande que me parece que sería muy importante poderla compartir contigo en nuestro espacio de frecuencia interactiva, así que vas a encontrar ahí mucha de esta información. Sin embargo, bueno, pues te comento que también es conferencista, que tiene artículos publicados y que, bueno, pues es profesora de, por ejemplo, el curso de psicoterapia para médicos residentes de segundo año de especialización en psiquiatría. Bueno, ha sido profesora del curso de psicoterapia para médicos residentes, de profesora asociada del curso de posgrado de alta especialidad en medicina, salud reproductiva y psiquiatría. Ha sido ponente en temas como violencia de género, intervención multidisciplinaria del manejo de la depresión, trastornos graves de la personalidad en terapia focalizada en la transferencia. Ha participado también en coloquios nacionales, por ejemplo, hablando sobre psicoterapia focalizada en la transferencia y el modelo de intervención psicoterapéutico grupal para mujeres receptoras de violencia, temas selectos de la psicoterapia. Y la realidad es que lo que podemos ver es que maestra ha sido súper interesada en conocer sobre este tema tan importante y algo valiosísimo en entender cuál es la mejor manera de abordar, ¿verdad? A este tipo de pacientes. Maestra, para iniciar me gustaría pues resolver algo que me parece que de repente nos confunde socialmente, ¿no? Los trastornos de la personalidad, que hoy de pronto vemos que son hasta medio taquilleros, ¿no? Hay cosas que no tienen tanto sentido con la realidad, pero que los medios o las películas o algo nos cuentan. Entonces, ¿nos ayudaría a entender qué es un trastorno de la personalidad? Bueno, hay mucho que decir al respecto. Primero, yo creo que tendríamos que hacer una definición muy sencilla, muy comprensible de qué es la personalidad, Ujú. porque eh, al entender lo que es la personalidad y luego lo que es un trastorno de personalidad, vamos a poder quitarle un poco ese estigma que tienen los trastornos de personalidad. Yo me he dado cuenta que a lo largo del tiempo como que se estigmatiza y se pone de moda la estigmatización de un determinado trastorno. Unos años atrás era el trastorno bipolar. El peor insulto que le podían decir a una persona era, eres bipolar. Con eso era ya decirle todo. Y ahora los trastornos más estigmatizados, me da la impresión a mí, son los trastornos de personalidad, precisamente por muchas películas que los han abordado. Algunas películas los han abordado muy bien y otras no tan bien, Ujú. y por lo que se ha publicado y por los videos que a veces aparecen en YouTube,
que la verdad es que transmitan información bastante incorrecta. Entonces, Exacto. ¿qué es la personalidad? En términos muy sencillos, la personalidad es una estructura simbólica, obviamente, que está conformada por nuestro repertorio de habilidades cognitivas, por nuestro repertorio de conductas, todas las conductas que hemos podido desplegar a lo largo de la vida, por nuestras emociones, por nuestros valores, por nuestros intereses, pero por sobre todo por las relaciones interpersonales que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, Ujú. principalmente en los primeros años, durante la niñez y la infancia. Porque desde mi perspectiva teórica, yo creo que, o desde cualquiera tal vez, la personalidad no es algo que se construya en soledad. La personalidad se construye en relación a los otros. Y es ahí donde se pueden producir dificultades o donde comienzan a producirse dificultades que eventualmente llevan a un trastorno de personalidad en esa relación que establecemos con el otro. Ujú. Como un problema para relacionarnos, para vincularnos. Como patrones de relación interpersonal, como estilos de relación interpersonal que se establecieron muy tempranamente, pero que cuando llegamos a ser adultos ya no corresponden a la realidad de nosotros como adultos. Sin embargo, nos seguimos relacionando con los otros o con el otro, con la otra persona, con las otras personas. Y en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, en esa relación actual, estamos reproduciendo las relaciones que tuvimos en la temprana infancia. Repitiendo, ¿no? Como, Repitiendo, exacto, ujú, representándonos al otro y representándonos a nosotros mismos de una manera que ahora ya no es tan correcta, por decirlo de claro. alguna manera. Ujú. Lo que puede ayudar mucho a desestigmatizar lo que es un trastorno de personalidad es entender o saber Ujú. que todas las manifestaciones de estos trastornos no son situaciones, no son conductas, no son afectos que solo les atañen a la gente que tiene los trastornos. Simplemente son emociones, conductas, cogniciones, afectos Ujú. que todos tenemos. No son específicas de los trastornos de personalidad, solo que en los trastornos de personalidad se Ujú. manifiestan más intensamente y con mayor frecuencia. Pero, eh, por ejemplo, una importantísima dificultad para mantener un tono emocional estable es una característica principal del trastorno límite de personalidad. Sin embargo, cualquiera de nosotros ha tenido desregulación emocional, no solo Por una supuesto. vez en la vida, Claro. muchísimas veces en la vida por distintas circunstancias. Esto es lo que lo vuelve tan complejo, ¿no, maestra? Que al final del día uno podría pensar, eh,
que es tan evidente tal vez como un diagnóstico tal vez más orgánico, ¿no? Tiene fiebre, tiene tal, y entonces nos da igual a tal enfermedad, ¿no? Ujú. Claro, entonces, si lo podemos entender así, que simplemente, bueno, no tan simplemente, pero eh, que los trastornos de personalidad son parte de la naturaleza humana, por decirlo así, en el sentido de que se diferencian en frecuencia y en intensidad. Claro, es bastante decir, ¿no? Sí, La claro, desregulación emocional, cuando es muy frecuente, sí genera muchos problemas. por Ahora tú me supuesto. preguntabas qué es un trastorno de personalidad y a mí me gustaría, ahora sintetizando, eh, dar la definición que es la definición que el doctor Kember da de lo que es un trastorno de personalidad y se basa principalmente, hay 4 grandes indicadores para un trastorno de personalidad que son precisamente la dificultad para modularnos emocionalmente. Entonces, las personas que tienen un trastorno grave de la personalidad tienen frecuentes desregulaciones emocionales que muy descriptivamente se han llamado tormentas emocionales. ¿Por qué son tormentas emocionales? Porque una vez iniciada la tormenta, la persona ya no puede regresar a su estado basal. Y eso es lo que normalmente es lo que hace más llamativo el trastorno límite, por ejemplo. Estas especies de grandes Tormentas corajes o o grandes como el berrinches. caos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú, ujú, Otra característica fundamental es lo que se llama la difusión de identidad, ujú, que alude a que la persona, después de los 18 años, porque es importante hacer notar que no se puede hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad hasta que la persona tal vez se ha fijado un poco arbitrariamente, pero se supone que más o menos a los 18 años ya tenemos una idea de quiénes somos. sí, tenemos más concepción de nosotros Los mismos, ¿no? mismos, exactamente. Ujú. Entonces, a partir de los 18 años es cuando se puede hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad. Aquí se puede producir un problema en que la persona tiene gran confusión o gran dificultad para entenderse y definirse a sí mismo. Y por poner nada más un ejemplo, ¿en qué se traduce esto? Para poder entenderlo bien. Hemos escuchado Sí. muchas veces que la persona dice, yo entré a la universidad, a la Facultad de Ciencias, a estudiar física, Ujú, pero no me gustó. Así que al año siguiente me fui a, volví a dar la prueba, porque a mí la UNAM, y ujú, ahora yo hice el examen y postulé arquitectura, ujú. pero no me gustó. No, 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 eso no es lo mío. Y entonces volví a hacer el examen y ahora estoy en ballet, pero tampoco sé si me gusta tanto. Entonces la persona va haciendo muchas cosas, pero las va abandonando. Y Claro. a esa edad los padres dicen es que es un irresponsable, es que pide No cosas sabe y lo que luego las quiere, abandona. Claro que no no saben lo que quieren. valora, ¿no? Ujú, No, ujú. claro que no saben lo que quieren porque hay una dificultad para establecer la propia identidad. Exacto. Un tercer aspecto que constituye algo importante en los trastornos límite de personalidad o los trastornos Ujú, graves de personalidad es las frecuentes e importantes dificultades en las ujú. relaciones interpersonales. Por esta
asignación que hacemos en la actualidad a patrones de relación interpersonal Ujú. antiguos, primitivos en el sentido que son antiguos, Previos, ¿no? previos, Ujú, ujú, exactamente, ujú, ujú. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, yo tengo una concepción que no es la actual del otro, sino la del allá y del entonces. Ujú, ujú. Y el cuarto elemento, que es el que dejé para el último porque es el más difícil de explicar, es la utilización de mecanismos de defensa primitivos. También primitivo se refiere que son los primeros en el desarrollo de la persona, no Ujú, porque ujú. son los que usaban los hombres primitivos, sino porque son los que Claro. primero se utilizan Parecen. Ujú. cuando el niño tiene 3 años, 4 años. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, los mecanismos de defensa últimamente lo que ayudan es a defendernos de la ansiedad y del dolor. Pero a Ujú. medida que vamos creciendo, tenemos que utilizar mecanismos de mejor nivel o más acordes a A nuestras nuestro momento, ¿no? Como de y a mayor nuestra funcionalidad, ¿no? funcionalidad y a mayor madurez emocional y mayor desarrollo cognitivo, Ujú, y no los mecanismos que utiliza un niño, que son muy básicos. ujú. En el trastorno límite, por ejemplo, se utilizan estos mecanismos muy básicos que además requieren de una gran carga de energía para poderse utilizar, ¿no? Claro, como sucedería a principios de la vida, ¿no? Exactamente, Ujú, ujú. exactamente. Quiero aprovechar para enviar saludos a quienes nos hacen favor de acompañarnos. Está por aquí Maribel Soto Maldonado. Muchísimas gracias, Maribel, por acompañarnos. Rosa María Velasco, un abrazo, gracias, muchísimas gracias. Angie Velasco, también, hola, muy interesante. A la maestra Teresa Albarrán, muchísimas gracias, Tere, por acompañarnos. Y Angie nos manda también una felicitación, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos hacen favor de acompañar, pues los invitamos, por supuesto, a participar con algún comentario, alguna pregunta. Claro, eso podría enriquecer mucho lo que podamos ir platicando. Claro. Entonces, digamos, cuando es un pequeñito, ¿no? Pues va teniendo pocos recursos y con esos va desarrollando ciertos mecanismos para lidiar con la vida, ¿no? Y cuando uno va creciendo, esperaríamos que esos mecanismos se vayan convirtiendo en mecanismos más complejos, ¿no? Y que se vayan adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Ok. Eh, Ujú. la verdad es que estos patrones de relación interpersonal que se establecen a muy temprana edad, se establecen básicamente en Ujú. relación a los cuidadores primarios. Ahora decimos cuidadores primarios, antes decíamos padres, La madre, porque ¿no? claro, hasta hace 50 años atrás, por poner una fecha, quien Ujú. cuidaba a los niños, a los bebés, y a los Eran los chiquitos padres. eran la mamá. Exacto. Actualmente no necesariamente la madre es la cuidadora primaria, a veces es el papá Claro. también, Y a veces una y a abuela, un veces, tío, un... claro, Ujú, ujú. exactamente. Entonces, estos patrones se establecen, como te decía, en, en la relación con los cuidadores primarios. eh, y ahí también se producen algunas dificultades. Con esto no quiero decir que son las causas de los trastornos de Claro. personalidad. Las causas de los trastornos de personalidad son muchísimas. Sí, eh, claro, esto es más bien como para poder ir entendiendo cómo se estructura la mente de una persona cuando podemos pensar en la posibilidad de un funcionamiento distinto a lo esperado, ¿no? claro, claro, porque la causa son causas multifactoriales. Claro. Eh, Sí, y es muy, muy valioso que lo aclare, maestra, porque ciertamente, ¿no? De pronto es claro, es culpa de la mamá, es culpa de la crianza, es culpa de, como si solamente
fuese un factor el factor. detonante, ¿no? Y claro que no lo es. Y, Claro. y la gente que acude a psicoterapia en realidad es lo primero que pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo esto? Es a veces muy difícil de contestar porque las causas son multifactoriales y porque a veces es muy difícil llegar a precisar en el momento en que uno conoce al a quién va a ser tu paciente en psicoterapia, recién es difícil llegar a especificar cuál fue la causa. Podemos irlo descubriendo en el curso del tratamiento. Y a veces la causa pues queda oculta, sobre todo porque en la técnica, las técnicas en realidad psicoterapéuticas que se utilizan en la actualidad no son Sí. técnicas que hacen énfasis en la historia de la persona, sino que son técnicas que hacen más bien énfasis en el aquí y en el ahora. Eso tiene una gran ventaja. Ya no son técnicas tan largas. Antes ir a psicoanálisis, por ejemplo, era una empresa de 10 años. Ujú, ujú. Qué cosa difícil, ¿no? Sí, no Para todo el mundo cualquiera. tiene la posibilidad, ¿no? Cuidado, claro. Ujú, ujú, En ujú, cambio ahora lo que se intenta es que no son procesos cortos, ujú, pero no son tan largos como lo eran anteriormente y ciertamente son mucho más efectivos que lo que eran antes porque teóricamente se ha estado estableciendo un constructo muy sólido que nos ayuda a entender de dónde viene el ujú. trastorno de personalidad. Estas 4 características que yo te mencionaba se dicen fácil y se dicen rapidito porque Sí, las bueno. hemos aprendido así como ABCD, pero entenderlas Sí, son es, complejísimas. pero es básico, Ujú, ujú, entendiendo qué le pasa a una persona básicamente, ¿no? claro. Puedes irla ayudando y entender que uno de los problemas más complejos está en las relaciones con los otros. Ujú, ujú. Y vamos, pues se diría como cualquier cosa, ¿no? Pero las relaciones con los otros lo es Nosotros, todo, ¿no? exactamente, exactamente. Y esta parte es muy importante también, me parece resaltarla porque pues implica comprender también que los trastornos de personalidad, ¿no? Dicho de esta manera, es como ayudarnos a poder plantear a lo mejor un escenario más empático ante quien lo padece, ¿no? No son una Claro, situación de, ay, contrólate, ay, ¿cómo puede ser? Sino de poder decir, la pasa mal, ¿no? Lo pasa muy mal y no muy mal, claro, consigue, pero no, no es voluntario, sino no consigue hacerse cargo de esto, ¿no? Y es valiosísimo, pues, que nos diga que justamente sí hay hoy más cercano a la posibilidad de ayuda, tratamientos, ¿no? Que nos puedan realmente, si digamos como psicólogos, como terapeutas, ¿no? Pues son herramientas valiosas, es una herramienta muy valiosa para poder hacer este tipo de tratamiento y como paciente, pues son una posibilidad inmensa de tener una vida mejor, ¿no? por supuesto, porque como decías, pues no se la pasan muy bien las personas que tienen uno de estos problemas, porque simplemente la desregulación afectiva no Sí, es sufren cualquier cosa. espantoso, Ujú. exacto. Nos pregunta Maribel Soto, muchísimas gracias Maribel por tu participación. ¿El trastorno límite de la personalidad tiene un apego deficiente que no logran una fuerza yoica? Mm. Son 2 preguntas. Son dos. Bueno, en el trastorno límite de la personalidad, por lo general, porque siempre tenemos que matizar, por lo Ujú, general, hay dificultades en el apego que se estableció con los cuidadores primarios. claro. Eh, este concepto de apego, que es un concepto precioso, nos dice que hay
fundamentalmente 3 tipos de apego. El apego seguro, es decir, yo tengo confianza absoluta en el otro, no tengo inseguridad, no genera ansiedad mi relación con el otro. Estos apegos se establecen temprano en la infancia. Ujú. El segundo tipo de apego es el apego inseguro, que puede ser ansioso, es decir, la relación con el otro me produce ansiedad, me produce inquietud emocional, Ujú. y puede ser el apego inseguro ansioso o evitativo, es decir, no me genera ansiedad, pero para lograr eso yo evito, no me trato de limitar mis relaciones, mis contactos interpersonales. Claro. Y el tercer tipo de apego, que es el más problemático, es el apego caótico, donde mi relación con las figuras, los cuidadores primarios, fue así, efectivamente caótico. El cuidador primario, por ejemplo, a veces podía ser encantador, cariñosísimo, empatiquísimo con el niño, con el bebé, amarlo, apapacharlo, besarlo, proveerlo, y eventualmente de repente era de una Radicalmente opuesto, negligencia ¿no? total. Ujú, ujú. No podemos culpar a veces a los cuidadores primarios. Claro. Pudo haberse cruzado una enfermedad, pudo haberse cruzado, Sí, el contexto siempre pudo estar, pues, pues propiciando, ¿no? Este tipo. claro, claro, Ujú, ¿no? ujú. Sí, yo siempre digo que los padres tratan de hacer lo mejor que pueden por sus hijos, pero cada quien Claro, sí. da lo que Lo que tiene puede en y función de lo sus que herramientas, ¿no? O sea, sí, claro, exactamente, claro. Voluntariamente exactamente. no busca uno lastimar a otro, bueno, digamos en el grosso de los seres humanos, ¿no? Y pues sí, entendiendo Entonces, esto también ayuda como a justo eso, ¿no? Quitar esta etiqueta, ¿no? De malos padres. entonces, contestando la pregunta que nos hacían, sí, Ujú, por lo muy frecuentemente encontramos en los pacientes que tienen un trastorno límite apegos desorganizados, apegos caóticos. ujú. ¿Y qué preguntaba? ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Que si no logran una fuerza yoica, o sea, si el yo, me imagino, se refiere a no se logra estructurar, establecer. Si es así como tú lo estás No entendiendo, en lo sé, ¿no? efecto, no, Maribel, por ahí, corrígenos. no se logra estructurar, no se logra Claro. establecer esa fuerza yoica Ujú. necesaria, efectivamente. Sí, Claro. sí, claro, podría ser. Angie, muchísimas gracias también por tu participación. Nos dice, un día una amiga me contó que se metieron a robar a su casa. Lo que notó y se le hizo muy extraño es que defecaron en su cama. Creo que de esto habla la maestra, mecanismos primitivos y por ende agresivos. Bueno, lo que yo sabía es que antiguamente, cuando la Ujú. violencia no era tan... era una superstición de los ladrones defecarse en la cama de la Ujú. gente a la que le robaban, era para tener buena suerte. Ujú, ujú. Sí, sí. Y hay varias conductas que están a lo mejor un poco asociadas a esta parte como antisocial, ¿no? Que hacen como rituales para justo como protegerse, ¿no? Para esta Exactamente, hostilidad que sacan, sentir que no vuelve, ¿no? A exactamente. A mí me condenarlos suena eso, por ¿no? ahí, Como sí, sí. rituales, muy Ujú. de mucha superstición en las Exacto. conductas antisociales, precisamente. Y sí, bueno, pues el pensamiento mágico, que es el pensamiento supersticioso, Sí. pues sí es un pensamiento más primitivo, efectivamente. Claro, claro. La maestra Albarrán nos dice, el hombre de los lobos es un caso difícil de diagnosticar, entre otras cosas. Tiene periodos francamente obsesivos, fóbicos, hipocondriacos y síntomas psicóticos. ¿Se podría considerar como el diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad?
Yo no, en este momento no tengo del todo claro el hombre de los lobos, pero entonces no te podría contestar con absoluta seguridad. Pero otra cosa que es importante tal vez de mencionar que puede ayudar a desmitificar también el trastorno es que si bien en el trastorno límite de personalidad no se pierde la prueba de realidad, lo que lo diferencia del trastorno psicótico, Psicótico, claro. por eso es un trastorno que se le llamó límite, Ujú, puede haber breves periodos con micro episodios psicóticos. ujú, ujú. Sí, pero sí, la prueba de realidad, pues no En tendría que general verse. Ujú, ujú, no se pierde. ujú. De las Y sí, primeras, creo que este tema del hombre de los lobos, pues sí que ha sido un tema súper controversial, ¿no? Muy exactamente, interesante entonces y que por vale eso la pena mirar como con lupa, ¿no? claro, habría que tenerlo muy fresco porque es con demasiados detalles, con demasiadas Exacto, aristas y es un sí, caso muy especial. sí, un caso Entonces, muy valioso, ¿no? Entonces creo que sí. por donde lo mires pueden aparecer cosas distintas. Exacto, exacto. Nos acompaña también Rocío Mier. Muchísimas gracias, Rocío, amiga, por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo. Hola, Olguita, qué gusto, interesante tema. Gracias siempre por compartir. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los que nos acompañan, por supuesto. Entonces, pues sí, claro, creo que es muy importante que podamos entender, ¿no? De principio, hacer algo así como una buena identificación de quién tenemos enfrente, ¿no? O sea, dicho de una forma a lo mejor muy, muy cotidiana, ¿no? Pero hacer un Ujú. buen diagnóstico, vaya, o sea, partir de algo muy claro, porque justo, pues si pensamos en esta complejidad que nos está explicando, qué difícil, ¿no? Me hizo pensar un poco esta pregunta del hombre de los lobos, ¿no? ¿Cómo cada caso puede tener tantas formas de entenderse, de pensarse, y por eso tan valioso contar con tratamientos específicos? Eso es muy importante. Em, Eso es un desarrollo teórico y posteriormente el desarrollo de la técnica, que es una de las cosas más valiosas a partir de, pues, la segunda mitad última del siglo XX. Es algo entonces muy reciente, Sí, total. donde se han podido establecer técnicas que son técnicas, no todas, pero a las que yo me quiero referir, técnicas Ujú, manualizadas, es decir, que tienen un manual de cómo llevar ujú. esa psicoterapia. No son muchas las que yo conozco o de las que yo estoy pensando en este momento, se me vienen a la mente, básicamente son tres, con tres orientaciones Miradas, ¿no? teóricas Ujú, ujú, ujú. más o menos Enfoques. distintas. Una es una técnica dialéctico-conductual que hace énfasis, por supuesto, entonces en la conducta, Claro. pero es una técnica manualizada y es una técnica experimentalmente probada su efectividad. Sí, que viene como más del área de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Conductual del área de la teoría Ujú. cognitivo-conductual y de la Cognitivo-conductual. terapia. Es una Ujú, técnica que llamamos de la terapia cognitivo-conductual de tercera ujú. generación. Exacto. Una segunda técnica psicoterapéutica es la técnica que yo manejo, que es la psicoterapia focalizada en la transferencia, que Ujú, también tiene un manual específico y ha sido experimentalmente probada su eficacia ujú, y cuyo marco teórico deriva del psicoanálisis. No ujú. es una técnica propiamente psicoanalítica, pero Claro. sí deriva sus conceptos del psicoanálisis de Melanie Klein fundamentalmente. Ujú, ujú. Y la tercera es la técnica que utiliza la escuela inglesa,
que es una técnica muy similar a la terapia focalizada en la transferencia, pero que hace principalmente énfasis en los procesos reflexivos. Ujú. No va tan profundo como la técnica focalizada en la transferencia, pero sino que se queda más bien enseñándole a la persona a reflexionar. ¿Y qué es lo que se reflexiona? Es una reflexión acerca de lo que yo estoy pensando. Se le enseña a la gente a cuestionar y a reflexionar y a revisar sus propios pensamientos y con esto irse regulando. Ujú. Ujú. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿De dónde viene? Entonces, y en cuanto a técnica, hasta que se llega, nada más, se queda nada más ahí, es con muchas cosas que son similares a la técnica focalizada en la transferencia. Esos son los tres procesos que se han visto que tienen un manual muy cuidadoso, muy Ujú. revisado y cuya efectividad se ha probado. Sí, y algo muy valioso que me parece que consideran estos métodos, ¿no? De abordaje, pues es una parte, digamos, global, ¿no? Por decirlo de una manera así, donde el terapeuta también tiene la posibilidad de caminar acompañado, ¿no? Por alguien con más experiencia, por alguien formado, que puede ir dando un punto tal vez más neutral, tal vez más objetivo desde la expertise, ¿no? Y creo que eso es algo que vale la pena mencionar, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, bueno, eso deriva de la tradición psicoanalítica, Ujú, ¿no? ujú. Donde en el psicoanálisis siempre los casos y el mismo terapeuta tienen un proceso, deberían tener un proceso de Exacto. supervisión. Es decir, hay un terapeuta de mayor experiencia, incluso de mayor edad, con mayor tiempo en el ejercicio profesional, que Ujú. nos va supervisando los casos. Claro. Ahora, en el caso de la psicoterapia focalizada en la transferencia, porque es parte del manual Ujú. prácticamente Sí, sí. supervisar los casos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos con los que trabajamos es la contratransferencia. Eso es un canal de información. ¿Y qué es Valiosísimo. la contratransferencia? Es el conjunto de emociones que nos despierta nuestro paciente. Pero estas emociones tenemos que distinguirlas. Son las emociones que nos transmite a través de un mecanismo de defensa que se llama identificación proyectiva, que Identificación. es Sí. una cosa más o menos compleja, pero lo que nosotros podemos sentir en un momento dado durante una psicoterapia, Sesión. Ujú. una sesión, nos podemos sentir muy enojados. Y entonces tenemos que decir, ¿por qué estoy tan enojado? Bueno, porque es la emoción del paciente que la Ujú. está, que le resulta intolerable y entonces se la vierte Nos al la coloca a terapeuta, nos nosotros, la ¿no? coloca. Ujú. Ujú. Y tenemos que diferenciar lo que son nuestras propias emociones, los que corresponden a nuestra propia realidad, nuestros propios conflictos o dificultades en un momento dado, porque los terapeutas no son ángeles, son seres humanos comunes y corrientes con Claro. una formación que les permite ir diferenciando lo que es mío que lo que es del otro, pero para eso también se requiere de la ayuda de la supervisión. Claro, claro, qué valioso hablar de esto, porque finalmente es como poder decir, mira, es como si este tipo de trabajo se hiciera con diferentes miradas, con diferentes, un grupo de personas preparadas con verdadera
intención de entender, de ayudar, de trabajar, ¿no? De comunicar. Y creo que eso es algo que vale la pena destacar, ¿no? Judith, muchísimas gracias. Judith Celis nos acompaña, Celis. Cuando se tienen familiares con trastorno límite de la personalidad, ocasionando desencuentros, ¿cuál sería la recomendación? ¿Confrontar, no confrontar, alejarse? Bueno, hay distintas maneras de entenderlo, pero yo diría que lo primero es que hay que saber en qué consiste el trastorno de personalidad y saber que muchos síntomas, porque yo no he hablado más de síntomas, sino he hablado más bien de características, pero muchos de los síntomas no son completamente voluntarios, son cosas que la persona no puede evitar, Controlar. controlar. Ujú. Y la verdad es que la recomendación más clara y directa es buscar ayuda profesional para esa Por persona, supuesto. buscar ayuda de personas capacitadas y entrenadas. Hay distintas asociaciones o institutos o la consulta Ujú. privada donde esto se Claro. puede conseguir, pero si hay una persona con trastorno límite de personalidad, definitivamente requiere de atención en salud mental. Claro. Y la familia, por supuesto, también hay especialistas enfocados a mostrarles justo esto, ¿no, Judith? Cómo se puede ir uno relacionando y entendiendo desde un lugar más empático y no, digamos, no juzgando la forma o la conducta con la que se puede presentar este paciente, ¿no? Que es, pues me parece muy importante. Olimpia, muchísimas gracias por acompañarnos, Oli. Te mando un muy fuerte abrazo, nos manda saludos, gracias. Y Judith nos pregunta, ¿este trastorno se hereda? No, no es un trastorno que se herede, es un trastorno que se va construyendo a lo largo de la experiencia de vida de una persona. Sí, donde como al principio nos indicaba, ¿no? O sea, son muchos los factores que se empiezan a reunir para poder llegar acá, ¿no? Pero lo que hay estudios ahora acerca de mecanismos de, de estructuras eh, cerebrales que podrían predisponer, es todavía una investigación muy reciente, muy temprana, que hay Ujú. ciertas anormalidades, pero cuando yo hablo de anormalidades estoy hablando de pequeñísimos cambios Ujú. neurofisiológicos que lo que hacen es determinar una mayor predisposición a magnificar las experiencias negativas a lo largo de la vida. Claro, por Bien. ejemplo, el control de impulsos, ¿no? Que así puede estar más asociado también a Ujú. algo orgánico, ¿no? Exactamente. Pero no es que sean personas que tengan problemas neurológicos, no es una Exacto. enfermedad neurológica, definitivamente no lo es, Y qué pero bueno que lo puntualice, porque sí, es verdad, a veces esta falta de entendimiento nos hace pensar si estamos, digamos, como confundiendo un trastorno límite de la personalidad con una psicosis, ¿no? Y parece que socialmente se podría llegar a pensar de la misma manera sin serlo. no, definitivamente no es un trastorno del espectro de la psicosis. Claro. Eh, la pe- el contacto con la realidad, la manera de poder enjuiciar la realidad adecuadamente no se pierde. Pudiera llegar a haber episodios micropsicóticos, pero la prueba de realidad se mantiene Se mantiene. siempre. Ujú. Mm. Sí, bueno, incluso ese sería un indicador, ¿no, maestra? Por supuesto, eso es de las primeras, cuando uno hace la entrevista estructural, que así la llamamos, para ver si hay una estructura
límite de personalidad, de las cosas que se evalúa es la prueba de realidad Ujú, ujú. y se Claro, tiene que mantener. De otra manera, pues ya estamos hablando de otra cosa. claro. Es muy interesante y sobre todo, pues muy valioso poder pensar en un trastorno de la personalidad o en un trastorno límite de la personalidad desde un lugar más empático, ¿no? Por supuesto, como afortunadamente está sucediendo con todas las enfermedades mentales, con todas las Claro, enfermedades psiquiátricas, una postura mucho más empática, mucho más benevolente, una postura de entender que las enfermedades mentales, como las enfermedades físicas, pues no es algo que yo me busqué y que pues a cualquiera le puede suceder. Yo no voy a alejar socialmente a una persona porque le dio una apendicitis. Tampoco claro. voy a alejar a Ni lo alguien voy a juzgar, ¿no? dejar porque tiene una enfermedad mental. Existen, como existen las enfermedades físicas. De todo tipo, ¿no? Exacto, sí, como poder pensar en lo valioso que es justo esto, ¿no? Entender que no es voluntario, porque cuando uno entiende tal vez que esta situación no es voluntaria, me imagino como cuando se cae, ¿no? Se caen todas las capas que Ujú, sostienen el enojo, la rabia, ¿no? Digamos, la intolerancia. ujú. Y tampoco es un trastorno peligroso, porque en esta estigmatización se ha No, no, pensado que claro. son personas peligrosas. Sí es cierto que de las cosas que más tienden a caracterizarlos socialmente a las personas con un trastorno límite son las Ujú. autoagresiones, porque puede llegar a ser gente que se autolastime con Claro. cortes, con cosas, eh, pero el peligro no va, es básicamente hacia Sí, se la infringe hacia sí sí, mismo, no hacia sí hacia los mismo otros, y ¿no? no hacia los otros. A los otros los lastima, claro que los Claro, lastima, por supuesto. pero tangencialmente, porque no es fácil a veces vivir con personas que tienen desregulación emocional, con Por personas supuesto. que tienen impulsos que no pueden controlar y hacen cosas que hacen sufrir. Claro que eso lastima al otro, pero eso no se puede considerar como una agresión propositiva y heterodirigida, ¿no? Claro, porque no es voluntaria, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Y en su experiencia, digamos, nos decía, es algo comprobable, ¿no? El ver cómo un paciente tiene mejores posibilidades para vincularse, mejores formas de vida, ¿no? En su experiencia, y a lo mejor es una pregunta un poquito o demasiado abierta, ¿no? Pero ¿cuál pensaría que es el pronóstico de una persona que está en tratamiento con trastorno de la personalidad, por ejemplo, en la psicoterapia focalizada en la transferencia? El pronóstico depende de algunos Del factores, caso, ¿no? Ujú. depende del caso, a pesar de que ya no son tratamientos tan largos como antes o como la, porque también se puede utilizar la psicoterapia de apoyo, pero entonces la persona requiere el apoyo casi para el resto de la vida, entonces es un Ujú. tratamiento muy largo. En el caso de la psicoterapia focalizada en la transferencia, son tratamientos de 2 o 3 años, que tampoco es tan corto. Y Ujú. entonces a veces, no siempre, pero a veces tenemos deserciones tempranas. Las personas se sienten mejor, están mejor. Al finalizar el primer año de tratamiento ya se han producido cambios importantes y la persona dice, ya me Abandonan el siento bien, tratamiento. ya estoy bien, abandonan el tratamiento Ujú. y entonces ese pronóstico no es tan bueno. Para las personas más obedientes, llamémoslo de alguna manera, que concluyen el tratamiento de 2 o 3 años, el pronóstico es bueno porque lo que nosotros buscamos son cambios estructurales, cambios en la estructura de personalidad que van a ayudar
a integrar a la persona, a hacer una identidad fuerte y a mejorar sus relaciones interpersonales. Entonces, pues ya no va a haber esas conductas tan disruptivas a nivel conductual y a nivel emocional. Ujú, Pero claro. depende y depende de que se lleve un tratamiento específico para estos trastornos. Los tratamientos para estos trastornos son tratamientos muy específicos que se han estudiado y elaborado precisamente para ello. Y la verdad que es también pues muy esperanzador escuchar algo así, ¿verdad? Porque uno pensaría entonces cómo es posible terminar con eso que se vive desde un caos que pareciera no tener posible solución, ¿no? Desde un dolor o una manera de sufrir la vida que podría vivirse de diferente manera. Entonces, pues no es poca cosa lo que podría ser una promesa de un buen, de un buen pronóstico, ¿no? Y no te creas, para el terapeuta también es muy esperanzador Claro, saber que está aplicando una técnica con resultados comprobadamente positivos. claro. Sí, y digamos, pues sí, el disfrute, ¿no? De poder ver cómo la persona va retomando esferas de su vida, va pudiendo salir adelante en más cosas, indiscutiblemente es algo muy, muy bello, ¿no? Claro, es algo muy importante porque por supuesto que para cualquier profesional de la salud es muy frustrante no tener resultados, Claro. pero cuando uno va viendo cómo personas que llegaron muy desesperanzadas a la terapia, muchas Ujú, veces diciendo llevo recorridos 10 terapeutas y sigo igual, ujú, eh, ujú. y nosotros para nuestro fuero interno sabemos que le podemos ofrecer algo que sí funciona. Eso Exacto. es para Es nosotros, una joya, ¿no? Es es una joya. muy, muy bonito también. Claro, claro, por supuesto. Sí, pensaba como, pues como en realidad este trabajo se hace tan vincularmente, ¿no? Como la psicoterapia, digamos, ¿no? Absolutamente, Pero, claro. pero como este trabajo se vuelve tan lindo en términos de ir creciendo junto con el paciente, ¿no? Eso es, por supuesto, es decir, es definitivamente un trabajo arduo, de mucho compromiso, de mucho estudio, eh, ir estudiando todos los avances, porque hay avances constantes, se sigue la investigación, se sigue buscando ajustar la técnica para Ujú. poder, por ejemplo, buscar adaptar la técnica a grupos, simplemente porque poder trabajar en vez de en psicoterapia individual, esta es una psicoterapia individual, pero si Claro, se pudiera trabajar en grupos, digamos de 5 o 6 personas, grupos muy pequeñitos, claro. definitivamente no acorta el tiempo de trabajo, pero sí No, pero sí acortaría lo el enriquece, ¿no? costo y acortaría, o sea, También. ajustaría el costo para los pacientes, ¿no? Sí, claro, también. Sí, sí, Eso porque el es, paciente, además eso es algo muy, pues muy, muy duro, ¿no? Un paciente con un trastorno límite de la personalidad, digamos que funciona pobremente, ¿no? En las esferas de su vida, pues lamentablemente tampoco llega a ser una persona que tiene muy buenos ingresos o muy buenos recursos como para hacerse cargo de un tratamiento de esta índole, ¿no? claro, algunas veces sí, porque bueno, esa es una manera de decirlo curiosamente. Ujú, En general, el área que mejor se conserva es el área laboral. ujú, ujú. Las otras áreas suelen estar muy deterioradas, el área de las relaciones familiares, el área de la relación con la pareja, Sí hay, ¿no? pero suele conservarse como un área funcional el área laboral. Y Ujú. entonces esas personas que han mantenido un empleo, que lo hacen bien en su trabajo, bueno, pueden a veces costear un tratamiento de estos
eh, en forma privada, porque también hay instituciones que hacen este tipo de psicoterapia. Exacto. Sí, sí, y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque finalmente, pues, tenemos esta alternativa, ¿no? No solamente en la consulta privada, y eso es algo muy valioso, Por supuesto, claro. ¿no? Nos acompaña también Luz María Franco, a quien mando un saludo. Muchísimas gracias, Luz María, por participar en nuestro panel. También está por aquí Jorge Barreda. Querida Olguita, muchos saludos. Como siempre, Soberbia, Rosen y Jorge, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Qué gusto leerlos por acá. Y bueno, pues estamos impresionantemente terminando ya el Sí, tiempo del programa. En realidad, yo creo que es muy, muy valioso el que nos pueda dar una claridad, ¿no? Cuando se trata de algo tan complejo como son los trastornos de personalidad, en este caso, limítrofe también, ¿no? Cómo poder pensar con más amor, con más empatía, con más claridad a los que pueden estar padeciendo esto y a los familiares también de quienes están alrededor de esto. ujú, Y lo valioso que es poder decir, bueno, ya vimos que sí hay algo, pero que tiene que ser un profesional, que tiene que estar supervisando, o sea, poder ser cuidadosos al elegir en manos de quién nos ponemos, ¿no? Porque hay gente muy bien intencionada, pero de pronto esto no está tan al alcance de pronto de todos porque por las razones que sean, ¿no? Decidieron no estudiarlo, lo que sea, y que pues en la buena fe, algo tan complejo como es el trastorno de la personalidad, pues queda definitivamente inalcanzable, ¿no? claro, porque, bueno, el doctor Kienberg siempre dice, recuerden que la psicoterapia empieza donde termina el sentido común. El consejo, la Claro, plática, pues eso no es psicoterapia. Y aquí se claro. requiere una psicoterapia muy específica. Exacto, sí, sí, pero eso es justo lo que nos ayuda a tener un buen pronóstico, una buena posibilidad, ¿no? Entonces, pues es algo muy lindo. ¿Dónde se pueden estudiar estas técnicas de tercera generación? Creo que te refieres, Judith, a Las dialéctico técnicas conductual, ¿no? conductual. Me imagino. ¿Cuánto dura la especialidad teniendo formación psicoterapéutica previa? La verdad es que yo no soy terapeuta cognitivo-conductual, entonces no tengo exactamente, pero creo que hay un instituto de terapia cognitivo-conductual. Exacto, el de Ana Freud, ¿no? Según yo. La escuela de Ana Freud, ¿no? Y tiene clases Mm, en línea, según yo. No sí, sé, pero bueno, en habrá que México, checar, digo, Judith. en Ah, nuestra Ciudad de México ujú, hay un ujú. instituto de terapia cognitivo-conductual. Sí, Pudiera impartir a lo mejor alguna especialidad para esto, pero sí, no, habría que no sé. investigar ahí. Ujú. Sí, sin embargo, el tratamiento, la formación de dialéctico conductual, me parece que lo puedes encontrar, busca en línea y vas a encontrar que en Estados Unidos hay no sé si es la formación, ¿no? A lo mejor es un acercamiento, porque hay que tener cuidado no es lo mismo ir al curso que irse a formar, ¿no? Pero a lo mejor puedes tener un acercamiento y evaluar si esa es el tipo de método que a ti te hace Exacto, sentido para trabajarlo, ¿no? Y yo te recomiendo hacer lo mismo en la psicoterapia focalizada en la transferencia, porque finalmente te das más la oportunidad desde ti poder escuchar, poder entender un poquito más y decir, mira, conmigo creo que funcionaría mejor determinada formación. Pero lo que sí es muy valioso es que padre, Judith, que quieras estar formándote y pudiendo ayudar desde un lugar más profesional, desde una mirada profesional. Creo que eso es algo súper lindo que todos tenemos que hacer quienes estamos en el área clínica, ¿no? claro que sí. Y maestra, pues yo estoy súper, súper, súper agradecida de verdad de que haya podido dedicarnos este tiempo, que haya venido aquí al Diván y la Luna a platicar de este tema tan valioso. Y algo que atesoro mucho es la facilidad que tiene para poder hablar de estas cosas complejísimas en un idioma tan, 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 tan claro, tan aterrizado,
porque bueno, pues sí son temas complejos definitivamente, así que le agradezco enormemente. No sé si le gustaría cerrar con algo en especial. Eh, yo les agradezco que escuchen, como se habrán dado cuenta, es un tema que a mí me apasiona y me apasiona porque son personas que buscan a veces recursos para mejorar su calidad de vida y no los encuentran hasta que encuentran profesionales que sean especializados. Yo les sugiero que eso es lo que se requiere. Personas que se hayan entrenado para el tratamiento de problemas, de trastornos de personalidad. Ujú. No Muy, cualquiera lo puede hacer. Muchísimas gracias. Por aquí, bueno, nada más por último, Maribel nos dice, esta técnica donde se puede estudiar la central en la transferencia. De hecho, aquí en Facebook les vamos a dejar una liga de grupo de psicoterapia focalizada en la transferencia México, porque en México ya se puede estudiar. Entonces, pues esto es valiosísimo Ujú. porque no te tienes que ir. Y ahora con el tema de la pandemia, por cierto, este semestre que arrancan, pues lo hacen en línea. En Entonces, línea. pues está maravilloso, ¿no? Porque ya si no vives cerca de la Ciudad de México, no importa, ¿no? Ya uno Exactamente. lo puede tomar. Angie nos dice, hay una en Lomas Verdes, seguramente te referirás a una dialéctica conductual, la verdad no desconozco totalmente, pero creo que es muy valioso, eso sí, asegúrense de que lo que encuentren esté bien sustentado, bien certificado, que sí tenga valor internacional, ¿no? Que sí tenga el, el, el el sello de real, porque bueno, pues estudiar tanto, esforzarse tanto, ¿no? Para no tener pues el conocimiento adecuado, pues qué triste, ¿no? Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora. De verdad, es un honor tenerla por aquí. Me encantará que algún día se repita. Muchas gracias por invitarme, Olga. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el Diván y la Luna. Pues les recuerdo, yo soy Olga Muciño. Todos los jueves estamos aquí en este programa hablando de temas interesantes que tienen que ver con la psicología clínica. También me gustaría anunciarte que el 28 y 29 de agosto tenemos nuestro primer foro internacional de reflexiones. Y el tema que se va a abordar es depresión. Vamos a contar con diferentes personalidades de diferentes instituciones que nos van a hacer favor de desarrollar temas asociados a la depresión para que podamos pensar desde muchos enfoques y cada quien tener nuestra propia idea o ir clarificando a lo mejor un poco de lo que es la depresión en realidad y de dónde podemos acercarnos a tener buenos tratamientos, buen material a lo mejor para estudiar, ¿no? Como ahora que han preguntado esto, y creo que va a estar súper interesante. Son 2 días de trabajo fuerte. Va a estar con nosotros Psicoanálisis Libre, Grupo TFP México, va a estar Intervalos. Y bueno, va a estar increíble, la verdad. Así que yo espero que nos puedas hacer favor de acompañar. El próximo jueves tengo como invitada a la maestra María Isabel Rodríguez Lamarque, que viene a visitarnos y estaremos platicando con ella de 9 a 10 de la noche. Así que no te lo pierdas, por acá te esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos que se conectaron, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves y no dejen de ver la programación de Frecuencia Interactiva. Hasta luego.